Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Zárate y el día de hoy para la materia de embriología a cargo del licenciado Luis Montenegro vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son los diagramas de flujo del periodo embrionario y del periodo fetal. Y bueno compañeros, vamos a empezar a hablar sobre lo que es el periodo embrionario. Tenemos que el periodo embrionario se va a empezar a distinguir en la cuestión de 3 a 8 semanas cuando se va a empezar la organogénesis, es decir, cuando los órganos de nuestro producto se va a empezar a formar. Aquí tenemos que existen ciertos aspectos externos del embrión, como lo son las somitas y los arcos faringios. ¿Cómo vamos a saber la edad de un feto? Gracias a la edad de los somitas. Es decir, según la cantidad de somitas que tenga nuestro embrión va a ser la cantidad de edad que tiene. Por eso se debe de medir en una longitud cefalocaudal. Y acá abajo tenemos una edad aproximada en semanas, dependiendo del número de somitas que tengan. De igual manera, en el periodo embrionario va a haber una incidencia genética molecular, el cual una de las más notorias es la espina bífida. Esto se debe ya que el tubo neural no cierra bien, entonces cuando nuestro embrión empieza a crecer y pasa al periodo fetal, como el tubo neural no cerró bien, queda esta abertura en lo que es la espalda. La incidencia no es solo en este nivel lumbar, sino puede ser en todo el recorrido. De igual manera puede haber hemorragias congénitas o también anomalías congénitas. Esto pues porque pues nuestro embrión no se desarrolla bien. Tenemos igual que respecto a la organogénesis, van a empezar a dividirse lo que son las capas germinales, las cuales es el ectodermo, el mesodermo y también tenemos al endodermo. Cada capa va a tener sus derivados. Por ejemplo, el ectodermo tiene sus derivados de la capa germinal, las cuales pues van a dar como fin la notocorda, la placa neural y el neurolectodermo. Estos de igual forma van a tener sus divisiones, igual con el mesodermo. Decidí hacerlo así porque pues esta es como todas tiene su derivado en la capa germinal. ¿Y cuál es la consecuencia del mesodermo y su maduración? Pues va a existir la línea media del tejido laxo y también las células van a proliferar, en este caso del mesodermo. Como las células proliferan, pues obviamente se va a crear el mesodermo laxo y el mesodermo intermedio, el cual se va a desarrollar una placa lateral. Pero aquí puede haber una capa visceral, pero según hay sangre en esta parte del mesodermo, claro, si se llega a ver sangre, obviamente tiene que haber una vasculogénesis o una angiogénesis, que recordemos que la angiogénesis pues es el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y la vasculogénesis es de un nuevo paquete vascular. Y aquí donde aparece la capa parietal, pues van a existir las extremidades, las escápulas, la pelvis y así es como se va a ir creando esta parte del esqueleto. Ya también tenemos el endodermo, pues esta capa va a derivar de las capas germinales igual y el endodermo va a dar paso al tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal pues forma parte desde el abdomen, lo que es el intestino delgado, el intestino grueso, el yeyuno, el ilion, el ano, toda esa cuestión tiene que ver con el endodermo. Y recordemos que todo tiene que ver con el tubo intestinal, que es en esta porción donde se empieza a desarrollar el tubo intestinal. De igual manera, el endodermo tiene sus capas germinativas. Recordemos que tiene una cubierta epitelial que se va a ir desarrollando, que nos va a dar la formación de ciertos órganos, en el caso es del hígado y el páncreas, y estos a su vez van a tener revestimientos epiteliales y los cuales van a dar origen también a la vejiga y a la uretra. Esto es tanto para hombres, para mujeres, niños y niñas, y esto es un poco a grandes rasgos sobre el periodo embrionario. Y bien compañeros, ahora vamos a hablar sobre el periodo fetal. Tenemos que este periodo pues es un poco más corto, resumido en el cuadro, pues ya que la bibliografía no nos mencionaba tanto por semana, sino pues este punto ya nos lo manejaba por meses, porque los cambios ya se pueden notar un poco más con un lapso de tiempo más largo. Caso contrario en el periodo embrionario, que pues los cambios se ven desde el principio porque el crecimiento celular es demasiado rápido. Entonces vamos a hablar sobre el periodo fetal.
y tenemos las características. Hablando en específico de una novena semana y desde al nacimiento del bebé, tenemos que uno de los hallazgos más grandes o más significativos es la maduración de los tejidos y los órganos. ¿Esto por qué? Porque el cuerpo ya empieza a tener forma, ya empieza a adaptarse a sus estructuras y necesita de ese sostén vital, más allá del que le da la madre, necesita poder empezar a crear el que él va a necesitar usar en el momento del nacimiento. Tenemos que en este punto es que el feto va a aumentar de tamaño, pero no es otra cosa más que la maduración de los tejidos y los órganos. Como estos maduran, se vuelven más grandes, entonces necesitan más espacio, por ende el tamaño del feto se va a ver afectado, van a crecer. Y la longitud se va a ver afectada, se debe de medir una longitud cefalocaudal y se comenta que el periodo más o menos que dura un embarazo son 266 días o lo que es equivalente a 38 semanas aproximadamente. Se dice que un bebé va a estar a término cuando ya esté cerca de esa fecha. De igual manera, como les decía, el periodo fetal mencionado en el libro ya tiene cambios mensuales porque pues ya es más notorio esos cambios que existen en el lapso del tiempo. Y pues durante el tercer mes va a haber la desaceleración del crecimiento de la cabeza con respecto al cuerpo. Tenemos que aquí en el tercer mes de gestación la cabeza de nuestro feto pues es demasiado grande a comparación de su cuerpo, pero esto es porque como les decía, va a haber un crecimiento de órganos, entonces necesita espacio y el cerebro es uno de los primeros que se empieza a formar, entonces pues necesita un gran espacio, pero pues es normal que la cabeza crezca a tales proporciones y de igual manera es normal que regrese a su tamaño convencional. Recordemos que los huesos de la cabeza pues no están unidos, sino que se dividen y las fontanelas son las encargadas de poder separar estos huesos. Igual acá podemos observar que en el sexto mes pues nuestro feto ya tiene una estructura más parecida a un bebé normal. Ya la cabeza disminuyó muchísimo de tamaño a comparación con hace 3 meses. Y por último, cuando ya mencionamos que un bebé ya está a término, se observa una diferencia sumamente pero sumamente grande, es decir, que pues la cabeza ya es proporcional al cuerpo, las extremidades ya no son tan largas como podemos observar acá. En el caso de los brazos ya son de un tamaño normal y pues ya un bebé a término ya está listo para nacer. Y como lo mencionaba la bibliografía, en el mes 12 van a aparecer los centros de ossificación primaria y esto va a causar que los huesos largos y los huesos del cráneo se formen. Como les mencionaba, los huesos del cráneo están formados pero pues no están unidos todavía porque necesitan ser demasiado flexibles. De hecho se les llega a considerar como cartílagos. Y pasamos al cuarto y quinto mes. Aquí pues el feto se alarga de manera rápida, ya no va a crecer la cabeza, sino que ahora va a empezar a crecer el cuerpo, por lo mismo del crecimiento de los órganos. De igual manera, el feto está cubierto por un vello fino llamado lánugo, que este se le puede observar en los ultrasonidos y es en este cuarto y quinto mes donde la madre ya va a empezar a sentir esa interacción del bebé con ella. Es decir, la madre pues va a sentir los movimientos porque pues ya es completamente más que funcional, sino un ser vivo, ya tiene conocimiento de ciertas cosas. De igual manera, en el sexto mes, pues la piel ya tiene una tonalidad rojiza y va a tener un aspecto áspero, pues esto es propiamente por el medio en el que se está criando y la tonalidad se debe a que pues los vasos sanguíneos están al 1000 por hora porque necesitan llevar nutrientes y oxígeno a todos los rincones por este incremento de células que se está llevando a cabo. También se dice que si nace de manera prematura le va a costar sobrevivir. Pero ¿por qué? Porque sus órganos, a pesar de que ya están formados, no están maduros todavía. Esto quiere decir que no están aptos para vivir en un medio ambiente tan hostil, porque para ellos el nacer y entrar en contacto con el ambiente es una etapa demasiado hostil. Entonces es poco probable que un bebé sobreviva si nace prematuro. Más porque los pulmones no se han desarrollado del todo, entonces no pueden hacer el correcto intercambio de gases y recordemos que el oxígeno es esencial para vivir.
Ya en el 9º mes de gestación, pues el perímetro del cráneo es más grande del cuerpo. Esto pues es normal, no hay ninguna inconveniencia. Recordemos que por eso mismo los huesos del cráneo no están unidos, y también tenemos que se tiene que manejar un peso ideal entre los fetos, porque pues no es normal que nazca un bebé de 6 kilos, es demasiado exagerado. De igual manera pues no es normal que nazca un bebé de 1,5 kilos. Entonces se tienen como estos datos que un peso ideal más o menos oscila entre los 3.000 y los 3.400 gramos. De igual manera, se tiene un conteo de la longitud. En este caso se hace longitud cefalocaudal, y pues es de 36 centímetros como aproximadamente. Y la longitud vertical del talón, pues aquí son 50 centímetros. De igual forma, se tiene un estándar. Y como les mencionaba, esto sería todo por parte del periodo fetal. Es poquito el tema referente al cuadro de flujo, pero como les decía al principio, estos cambios son más grandes, entonces ya son más fáciles de ver a simple vista, ya no hay que explicarlos tanto. Y bien, eso ha sido todo, espero el video haya sido de su agrado. Aquí adelante les voy a dejar mi bibliografía, y si no hay más por el momento me despido.